Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a presentar el tema 3.2, que es ciclo cardíaco y los eventos mecánicos. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Linda, mi compañero Ángel y pues su servidora Alexandra. Ok, bueno, esto es lo de los temas, algunos de los temas que vamos a ver: el ciclo cardíaco, diástole y sístole, el diagrama de Wiggers, que pues lo vamos a ir explicando todo junto, los eventos acústicos que vamos a ir escuchando en cada fase del ciclo cardíaco, estos también los focos de auscultación y los soplos, también algunos eventos eléctricos del ciclo cardíaco y pues ya nuestras conclusiones, ¿no? Primero que nada, ¿qué vamos a ver? Bueno, como sabemos y como ya nos los comentaron nuestros compañeros, el corazón nos va a servir como bomba para, pues, como su nombre lo dice, para bombear esta sangre a todo nuestro organismo y así y poder irrigar todos los órganos de nuestro cuerpo y pues también los tejidos, ¿no? Entonces, a este patrón se le denomina como tal ciclo cardíaco. Y es sumamente importante, ¿por qué? Porque como ya lo comentaba el profesor, porque nos va a determinar que todo nuestro organismo trabaje de manera correcta y en caso de que este no se lleve a cabo al 100%, pues vamos a poder detectar algunas patologías, sobre todo patologías cardiovasculares. Entonces, primero, ¿qué es el ciclo cardíaco? Vamos a definir al ciclo cardíaco como todos aquellos eventos o fenómenos que se van a producir desde el comienzo de un latido hasta el siguiente. O sea, ciclo cardíaco desde que late tu corazón, perdón, hasta que vuelve a latir. Eso es el ciclo cardíaco. Y bueno, cada ciclo cardíaco, ¿cómo va a iniciar? Bueno, como ya lo comentábamos, va a suceder por medio del nódulo sinusal. Este nódulo sinusal, pues lo vamos a encontrar cerca de la vena cava superior, en la aurícula derecha, y este es el que se va a encargar de transmitir el impulso eléctrico que va a recorrer todo, la parte muscular de nuestro corazón para que pueda generar esa contracción y pueda generarse como tal el ciclo cardíaco. Debido a, pues, a que este nódulo sinusal lleva impulsos eléctricos, obviamente vamos a encontrar un retraso a medida, bueno, si ven aquí, obviamente el nódulo sinusal que parte de la aurícula derecha, pues va a viajar toda esa conductividad por todo nuestro corazón, obviamente va a generar un retraso, aquí dice de hasta 0.1 segundos, ¿para qué? Bueno, pues para que el ciclo cardíaco pueda llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque este ciclo cardíaco va a dividirse en fases y todas las fases son importantes. Bueno, aquí nada más les puse un pequeño esquema para que recordemos lo que ya mencionaron. Aquí tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y pues las válvulas. Las válvulas, como lo dijo el profesor, son muy importantes en el ciclo cardíaco y vamos a ver que en cada una de las fases tienen diferentes disposiciones. Pues aquí tenemos la válvula tricúspide, la mitral, la aórtica y la pulmonar. Y bueno, en medio de esta explicación que yo les voy a ir dando, vamos a ver estas abreviaciones para que las tengan en cuenta. Entonces, cuando vean VAV, van a ser las válvulas auriculoventriculares, que son estas, la tricúspide y la mitral. Y cuando vean que pongo VAP, son las válvulas, la aórtica y la pulmonar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es la diástole y qué es la sístole? Yo creo que pues ya todos tenemos más o menos una idea de qué son. Entonces, durante el ciclo cardíaco vamos a saber que, todo el ciclo cardíaco va a estar conformado por estos dos periodos. Al periodo de relajación se le conoce como diástole y al periodo en el que nuestro corazón se contrae se le conoce como sístole. Y pues lo vemos como que de manera normal. Sin embargo, esto a su vez se va a dividir en varias etapas que le van a permitir al corazón trabajar de manera correcta. La diástole, que es el periodo de relajación, se va a dividir en una relajación isovolumétrica, en un llenado ventricular, o también se le conoce como llenado pasivo, y en una sístole auricular o llenado activo. Este periodo va a durar, el periodo de la diástole completa, dura alrededor de 0.5 segundos. Y en la sístole, que dijimos que es la contracción, se va a dividir en una contracción isovolumétrica y en una eyección. La sístole completa dura alrededor de 3 segundos. Entonces, como ya dijimos que el ciclo cardíaco es el conjunto de todos estos eventos,
pues cada ciclo cardíaco va a durar alrededor de 0,8 segundos. O sea, ni siquiera llega al segundo cada uno de nuestros latidos cardíacos. Bueno, esta es una visión muy general de cómo se ve el ciclo cardíaco. En un círculo yo les puse a estas 3 etapas que forman parte de nuestra diástole y las que no están en círculo van a formar parte de la sístole, ¿ok? Y bueno, vamos a ir desglosando cada una de estas etapas. Primero vamos a hablar de el llenado ventricular o también dijimos que llenado pasivo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a pasar aquí en el llenado ventricular? Pues aquí resulta que las aurículas van a empezar a llenarse de, bueno, las aurículas sí, se empiezan a llenar de sangre y como hay, bueno, hay mayor cantidad de sangre en las aurículas, van a comenzar a llenar los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa en este llenado ventricular? La sangre llega, abarca las aurículas y estas aurículas van a comenzar a vaciarse en los ventrículos. ¿Por qué? Bueno, en todo el ciclo cardíaco vamos a ver que la sangre siempre va a ir de donde haya mayor presión a donde haya menor presión. Entonces, como las aurículas están llenas, van a vaciarse hacia los ventrículos. Y bueno, en cada fase vamos a preguntarnos cómo van a estar nuestras válvulas aurículo-ventriculares, o sea, estas válvulas de aquí. Pues deben estar abiertas, evidentemente, para que la sangre pueda fluir. ¿Y cómo van a estar nuestras válvulas aórtica y pulmonar? Estas válvulas van a tener que estar cerradas porque lo único que estamos haciendo es el paso de la sangre desde aurículas a ventrículos. Entonces, estas abiertas y estas deben estar cerradas. Y bueno, ¿cómo va a ser la presión? La presión que ejercen, en este caso la aurícula izquierda, va a ser alrededor de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Bueno, porque va a generar una pequeña presión para que se pueda, para que para que la aurícula se pueda contraer y liberar la sangre. ¿Y cómo va a ser la presión del ventrículo? Pues esta presión debe ir de 8 a 0 milímetros de mercurio, porque en realidad los ventrículos no están haciendo ningún trabajo, simplemente se están llenando. Pero como vienen de un periodo, pues como de un ciclo, de un periodo anterior, obviamente tenían una fuerza. Ay, disculpen al del gas, pero es que voy a pasar por aquí. Ok, y bueno, ¿y cómo va a ser el volumen? El volumen, en el caso de las aurículas, una vez que se vacían las aurículas, el volumen que queda va a ser alrededor de 20 mililitros y el volumen de los ventrículos va a llegar al 100. Ya comentaba el profesor que el rango de los volúmenes puede variar desde 110 a 130 mililitros. Entonces, en este periodo de llenado ventricular, únicamente los ventrículos van a tener 100 mililitros. O sea, pasa solamente el 80% de la sangre. ¿Ok? Ahora pasamos a la sístole auricular. ¿Qué pasa aquí en esta sístole auricular? Bueno, en este periodo la aurícula se va a contraer y lo que va a hacer es que se termine de vaciar estos 20 mililitros que quedaban en la aurícula. Con este pequeño esfuerzo que hace la aurícula, pues se van a terminar de vaciar en el ventrículo. Entonces, ¿cómo van a estar nuestras válvulas atrioventriculares? Pues van a continuar abiertas. Y las válvulas aórtica y pulmonar cerradas porque no queremos que la sangre se escape todavía. Y la presión de la aurícula va a seguir en 10 milímetros de mercurio y la presión de nuestros ventrículos va a ser de 0. Si recordamos que aquí iba disminuyendo, pues para este periodo ya los ventrículos no están ejerciendo ninguna presión. Y bueno, el volumen, como ya les comentaba, se termina de llenar el ventrículo, por lo tanto, la aurícula va a quedar en 0 mililitros, mientras que el ventrículo se ha llenado al máximo con alrededor de 120 mililitros. Y aquí vamos a encontrar un volumen que se conoce como volumen telediastólico. Aquí me faltó la A. ¿Qué es el volumen telediastólico? Esta sístole auricular, voy a regresar para que lo veamos. Empezamos aquí con el llenado pasivo y la sístole auricular. Entonces, vemos que esta sístole auricular marca el final de la diástole. Por lo tanto, este volumen, tele significa final, entonces volumen que se presenta al final de la diástole, donde los ventrículos van a tener un volumen entre 110 y 120 mililitros. A partir de la sístole, que es la contracción. Aquí, bueno, esta etapa como tal se llama contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir contracción isovolumétrica? Bueno, iso significa igual y volumétrica, volumen. Por lo tanto, el volumen no va a cambiar, debe seguir igual. Y ustedes dirán, bueno, y si no cambia, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Bueno, lo que pasa es que las válvulas
atrioventriculares van a cerrarse y también las válvulas aórtica y pulmonar van a estar cerradas, o sea, no va a cambiar el volumen y lo que nuestro corazón está haciendo es que va a empezar a aumentar la presión para que al momento de que se abran estas válvulas, la sangre pueda salir con mayor fuerza. Entonces, esta etapa es simplemente de aumentar la presión para que el corazón se contraiga y pueda disparar la sangre. Entonces, como vamos ejerciendo una mayor presión en el músculo de los ventrículos, vamos a ver que la presión del ventrículo va a llegar hasta los 80 milímetros de mercurio, mientras que las aurículas, pues como no están trabajando, van a estar en 0 milímetros de mercurio. ¿Y cómo va a estar el volumen? Bueno, dijimos que es isovolumétrica porque el volumen no va a cambiar. Entonces seguimos en un volumen telediastólico donde los ventrículos siguen entre 110 y 120 mililitros y las aurículas pues no tienen, todavía no tienen nada de sangre, por lo tanto siguen en 0. Ok, y ya continuamos con el periodo de eyección. Este periodo de eyección también forma parte de la sístole. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como tenemos la presión es tan fuerte, el corazón, bueno, lo que hace es que las válvulas, por este aumento de presión, que yo les decía que la presión siempre va de mayor a donde haya menor presión. Entonces, se abren las válvulas aórtico y pulmonar para liberar la sangre. Entonces, ¿cómo van a estar las válvulas atrioventriculares? Que son estas. Las válvulas atrioventriculares pues tienen que estar cerradas porque no queremos que haya un reflujo. Si estas válvulas llegaran a estar abiertas, pues vamos a encontrar un reflujo y eso ya sería sinónimo de alguna cardiopatía. Entonces, estas válvulas deben estar cerradas y las que se deben de abrir son las aórtica y pulmonar, pues para que la sangre siga su camino normal. ¿Cómo va a estar la presión? Bueno, pues la presión de los ventrículos, que en este caso es la que nos importa, pues va a llegar hasta 120 milímetros de mercurio, porque pues es la presión máxima que nosotros necesitamos para que se dispare. Recordemos que cuando tomamos la presión arterial, la presión sistólica más o menos varía entre los 120 milímetros de mercurio, que es lo que vemos aquí, esa fuerza que los ventrículos hacen para liberar la sangre. Y bueno, ¿cómo va a estar los volúmenes ahora? Resulta que una vez que se expulsó la sangre, el volumen que va a quedar en estos ventrículos va a ser alrededor de 40 a 50 mililitros, o sea, no se expulsa todo. Por lo tanto, a ese volumen se le conoce como telesistólico. Recordemos que tele es final y sistólico, pues el volumen que queda al final de la sístole. ¿Y cuánto va a ser eso? Va a ser alrededor de 40 a 50 mililitros. Ustedes dirán, bueno, y todo ese flujo que salió, ¿cómo se le llama? A ese se le conoce como tal, como volumen sistólico, porque es la cantidad de sangre que se expulsa durante la sístole, que ese va alrededor de 70 mililitros. Y bueno, llegamos a esta última etapa del ciclo, porque pues continúa, que es la relajación isovolumétrica. Igualmente tenemos iso, que no van a cambiar los volúmenes, simplemente el corazón se va a relajar. Entonces, en este periodo ya inicia la diástole y el corazón o los músculos ventriculares se van a empezar a relajar y a extender a su posición normal. ¿Y cómo van a estar las válvulas atrioventriculares? Pues tienen que estar cerradas porque no va a permitir que empiece a llenarse si el corazón no se ha relajado. Y las válvulas aórtico y pulmonares deben estar igual cerradas porque la sangre acaba de salir y tampoco queremos que haya un reflujo porque aquí recordemos que tenemos mayor presión y pues la sangre está buscando salir. Si estas se llegaran a abrir, pues tendríamos igual un reflujo y es una cardiopatía. Y bueno, ¿cómo va a estar la presión de nuestro ventrículo? Nuestra presión va a empezar a descender hasta 10 milímetros de mercurio. Aquí lo que nos importa ahora es la presión de la aorta, que va a llegar hasta 80 milímetros de mercurio, porque pues es la fuerza que se generó una vez que la sangre salió disparada. Y bueno, ¿cómo van a estar los volúmenes? En el caso del ventrículo, pues el volumen dijimos que no cambia y va a quedar con su remanente de 40 a 50 mililitros. Una vez que este periodo termina, pues obviamente vamos a volver a empezar el ciclo con el llenado de las aurículas y nuevamente se llenan los ventrículos, etcétera, ¿no?
Por eso es como que importante ver que en cada etapa ocurren cosas diferentes y todo esto pues pasa en cuestión de 0.8 segundos. Aquí vamos a ver el diagrama de Wiggers. No sé si se ve un poquito borroso, pero nos llega a dar como que un poquito de lata poder entenderlo o comprenderlo porque pues vemos muchas flechas, letras, números, pero realmente es lo que acabamos de ver. En este caso vamos a ver que aquí tenemos el volumen, tenemos aquí la presión que veníamos también mencionando y bueno, aquí vamos a ver qué es el volumen ventricular, la presión que ejercen los ventrículos, la presión que ejercen las aurículas y también la presión que ejerce la aorta. Por acá abajo vamos a ver que la línea amarilla quiere decir el electrocardiograma y el fonograma. Estos dos los vamos a ver más adelante, porque pues en cada paso del ciclo cardíaco pues, se generan algunos ruidos y también tiene mucha relación con cómo vamos a leer el electro, entonces eso lo van a explicar más adelante. Entonces ahorita vamos a tratar de interpretar esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a empezar aquí en la contracción isovolumétrica. Recordemos que esta contracción isovolumétrica es parte de la sístole. Entonces, nuestro corazón acaba de terminar un ciclo cardíaco y empezamos aquí. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, las válvulas atrioventriculares están cerradas y únicamente el volumen, como es isovolumétrica, pues no va a cambiar, porque recordemos que en esta etapa lo único que está haciendo el corazón es ejercer una fuerza, pero no hay eyección. Entonces, lo que va a pasar aquí es que cómo va a estar la presión de los ventrículos, pues la presión está aumentando, pero el volumen no cambia. Entonces, esta presión va a llegar alrededor de 80 milímetros de mercurio. En esta etapa, para pasar a la siguiente fase, que ya es como tal la eyección, va a haber la apertura de la válvula aórtica para que pues la sangre fluya. Entonces, aquí vemos que la presión de la aurícula nada más llega como a 10 milímetros de mercurio, o sea, es muy baja. Y bueno, en el periodo de eyección, obviamente se abren esta válvula aórtica y la sangre sale. ¿Y qué pasa con la presión ventricular? Bueno, pues con la presión obviamente aumenta y es cuando llegamos hasta los 120 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa cuando se abren esta válvula? Pues vemos que el volumen que estaba en los ventrículos disminuye. Por lo tanto, aquí vemos cómo el volumen de los ventrículos desciende hasta que llegamos a la relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, ¿cómo está la presión de los ventrículos? La presión va a empezar a descender para que ¡ay! Para que se pueda relajar. Y entonces vamos a ver que la presión de los ventrículos va a llegar, empieza a bajar alrededor de 80, va a llegar hasta el 0. Y bueno, ¿cómo va a ser el volumen? En esta etapa igual isovolumétrica, si se dan cuenta, el volumen no puede cambiar. Y pues posteriormente pasamos a esta etapa de flujo de entrada rápido o diástasis, que viene siendo como la parte de llenado pasivo que yo les explicaba, o el llenado de los ventrículos, y aquí la sístole auricular. Entonces, bueno, esta etapa de llenado pasivo lo dividen aquí en una entrada rápida y en una diástasis, que es un poquito más lenta. ¿Y cómo va a ser aquí en estas etapas la presión ventricular? Bueno, como es un llenado, ¿cómo decirlo? Sí, como que la sangre simplemente pasa, pues no va a haber una presión como tal que las empuje, que empuje a la sangre a pasar o a llenar los ventrículos. Por lo tanto, la presión va a estar en 0. Simplemente la sangre, con esa facilidad que entra a la aurícula, llena los ventrículos. ¿Y cómo va a estar el volumen? Pues el volumen obviamente va a empezar a subir, y dijimos que va a llegar alrededor de 80 mililitros para cuando llegue la sístole auricular, que es esa pequeña fuerza que hacen las aurículas, pues el volumen termine de llenarse completamente en los ventrículos y la presión en este caso va a aumentar hasta un 10 milímetros de mercurio. Y pues aquí ya nada más vemos cómo el ciclo se vuelve a repetir para poder continuar con este periodo más lento que encontré, porque pues todos pasan como que muy rápido. Entonces vemos pues las diferentes etapas, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Porque ya van a empezar con el... Preguntas, chicos, dudas, comentarios. Hay que masticarlo, ¿eh? Sí, hay que, Alex lo explicó muy bien.
Ay, Estoy sí, seguro porque que bueno, en los libros viene como muy por partes. Bueno, te habla como primero te Ajá, explica qué es el volumen diastólico, qué es el volumen sistólico, pero como que para digerirlo todo junto es un poco diferente. Entonces, de ajá. verdad, si tienen alguna duda, pues A ver, chicos, aprovechen ese de que está Alex si lo entendió muy bien. Es lo que les decía, que este diagrama resume todo lo que Alex explicó en las diapositivas previas. Y aquí una de las cosas que debemos observar es que todo está sincronizado, ¿sí? Todo está sincronizado. Y entonces, aquí comienza, aquí con el registro gráfico de la actividad eléctrica, o sea, del potencial de acción, que es el electrocardiograma, que es la línea amarilla. La figura amarilla o que está en penúltimo lugar, ese es el registro gráfico del potencial de acción. O sea, que se va a traducir como un electrocardiograma. ¿Ah? Y si ustedes se fijan, todo va ¿eh? coordinado. Viene el potencial de acción que precede a las actividades, ¿sí? A las actividades mecánicas. Entonces, la línea roja son los cambios de presión dentro de las cavidades, principalmente el ventrículo izquierdo. La línea azul que está ahí señalando, ese son los cambios volumétricos que suceden dentro del ventrículo. ¿Sí? Y ahorita lo que nos va a explicar Clau es la línea de abajo, ¿sí? Que son los sonidos. Entonces, como decía, y como lo entendí muy bien Claudia, a lo mejor es tan avasallador que no lo sorprende que todos estos fenómenos ocurren en menos de un segundo. Ajá. Todos estos fenómenos que están viendo ocurren en menos de un segundo. Entonces, esto es lo normal. ¿Sí? Ahora, en los ejemplos que poníamos hace rato del infarto, entonces, ¿qué sucede en el infarto? ¿No? Cuando ya un grupo, el dromotropismo, está alterado y hay grupos de fibras musculares que ya no están reaccionando ¿sí? ¿Eh? Con el mismo ritmo o ya no reaccionan, están muertas. ¿no? Entonces va a haber alteraciones en los cambios de presión, en la sístole, en la diástole y en los cambios volumétricos, obviamente. ¿no? ¿Sí? Y obviamente eso se va a reflejar, chicos, ¿en dónde? En el registro gráfico de la actividad eléctrica, en el registro gráfico del potencial de acción, o sea, en la diástole, ¿eh? Perdón, en la despolarización y en la repolarización. Cuando hablo de fenómenos eléctricos, de potenciales de acción, digo despolarización, repolarización. Cuando hablo de fenómenos mecánicos, digo sístole, diástole. ¿verdad? Se contrae, se relaja. ¿Eh? Entonces, ¿no hay preguntas? Jacqueline, tú que le vas a la América, Dígame. ¿todo está bien? ¿Sí le vas Sí, todo entendiendo? bien. Sí, Estuvo sí, muy bien explicado, ¿eh? Sí, muy bien. sí. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver los fenómenos, acústicos. Y luego le damos otra repasadita. Venga, Alex. Hola, ¿O a quién bueno, le yo soy toca? Linda. Me toca Alba, ok. presentar lo de eventos acústicos del ciclo cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, el primer ruido que vamos a tener va a ser el R1, que va a ser el ruido 1, y este que se va a deber, al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, pues, que son las auriculoventriculares. Esto va a ocurrir después de la fase del llenado activo del ventrículo y pues se van a cerrar cuando existe más presión en los ventrículos y esta presión que va a haber en los ventrículos va a superar a la presión que va a haber en las aurículas, perdón. Bien, ahora, ¿este ruido qué nos va a indicar? Este ruido nos va a indicar el comienzo de la sístole, es el sonido que vamos a escuchar simultáneo al pulso, que va a ser no sé si se alcanza a escuchar. ¿El qué? Eh, No bueno, sé. ¿No? ¿No se escucha? Ay, No. 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 ¿Ahora? Ah, sí. Ahora sí.
Es Ok. que es rapidísimo, ¿no? Vuélvela a repetir. Bueno, este va a ser el sonido que vamos a escuchar simultáneo al pulso y va a ser. ¿Sí? O sea, sí se oye. ¿Sí lo oyeron, chicos? Sí, sí se escucha. Más o menos. Nacheli, Más ¿sí o lo menos. oíste? A De ver, todas Linda, formas, ¿cómo va a ser? más adelante, Sí, pero por- sí se escucha. bueno, pero ahora imagínense, por eso les estoy diciendo, pónganle mucha atención porque por eso les estoy diciendo que cuando yo voy a auscultar un corazón, ¿qué voy a oír? Pues voy a necesitar delimitar el ciclo cardíaco. ¿Ah? Cuando yo ausculto el corazón y pongo mi estetoscopio, lo que voy a oír son esos ciclos cardíacos que se están repitiendo, ¿sí? Este, cada segundo, ¿no? Ajá. Y por eso, ahorita que dice, a ver, ponlo, pues nomás soy ahí como, ¿sí? Pero así. más adelante tenemos otro ejemplo donde se escucha un poquito más claro. De hecho, pues más adelante les voy a pasar un ejemplo, pero pues el R1 es el que se va a escuchar, es el simultáneo al pulso, que es el que pues vamos a escuchar a cada rato, pues porque es el que va a iniciar, como por decir, el ciclo, ¿ok? Ahí en el Guyton lo ponen como el TUM, ¿no? Sí, de hecho, al ratito les voy a poner unas Ajá. onomatopeyas. Ah, bueno, sí, ahí. Yo les decía, pues para mí es como un TUM, no es como un DUM, ¿no? Para mí es TUM. Pero, chicos, cada quien se debe de acostumbrar a interpretarlo o a oírlo, ¿sí? O a percibirlo como su aparato acústico se los dé a entender. Pero por eso cuando les digo, aquí el grado de complejidad es cuando yo pongo mi estetoscopio y háganlo ahorita, ahí con una víctima que se deje oír su corazón, ¿eh? Pónganse tu estetoscopio y escuchen el ciclo cardíaco. ¿M? Y la guía, pues una de las guías va a ser los ruidos cardíacos. ¿M? Entonces, mi primera tarea va a ser identificar el primer ruido. ¿Eh? A ver, ponlo otra vez. Fíjense, porque dura milésimas de segundo. Simplemente lo estoy haciendo con mi dedo y es así. Eso. Así. Y así se oye, chicos. Ajá. ¿Eh? Así pasa. Entonces, primer ruido cardíaco. Ok, seguimos. Este va a tener dos componentes, que pues es la válvula tricúspide y la válvula mitral, pero pues solamente va a ser unisono, ese se va a escuchar, o sea, al mismo tiempo se van a cerrar estas válvulas y se va a escuchar un solo sonido, que es el que les acabo de decir, que es el, ¿ok? Bueno, hay que recordar esto porque es importante en el siguiente. Siguiente, por favor. El R2. Bueno, este R2 se va a producir por el cierre de las válvulas pulmonar y la aórtica, que van a ser las válvulas sigmoideas. Esto se va a cerrar debido a que la presión va a ser mayor en las arterias que en los ventrículos. Entonces esto va a ocasionar el R2. Este se va a producir después de la fase de eyección. Y pues, bueno, aquí va a haber de dos. En expiración, este ruido va a ser unisono. Es decir, solamente se va a escuchar a la par, o sea, las dos válvulas se van a cerrar al mismo tiempo. Pero en la fase de inspiración, debido a la presión que se va a ejercer en el tórax, que va a ser grande, va a ocasionar que haya un retorno venoso hacia nuestras cavidades derechas del corazón. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el ventrículo derecho va a tardar un poquito más en bombear la sangre y pues esto va a ocasionar que nuestra válvula pulmonar se atrase. Por eso, en la inspiración, debido a la presión, cuando hacemos, va a ocasionar que nuestra válvula pulmonar se retrase un poquito y se van a escuchar dos sonidos en esa parte, en la parte de la inspiración, ¿ok? Esto se le va a conocer como un desdoble fisiológico del segundo ruido. Solamente, recordemos que este desdoble solamente va a ocurrir va a marcar el final de nuestra sístole. No sé si están viendo aquí, no sé si alguien me puede ayudar es que no tengo el cursor. Va a marcar el final de la sístole y el inicio de la diástole en el esquema de arriba. ¿Ok? Bueno. Siguiente, por favor.
Bien, aquí les puse las onomatopeyas de R1 y R2. Aquí les puse yo de esta manera, pero como dice el maestro, cada quien va a tener la manera en la que vamos a interpretar nuestros ruidos dependiendo de nuestra capacidad pues, de nuestro oído, cómo lo escuchemos, ¿no? Bueno, en este caso, R1 va a ser un tono grave de mayor duración, mientras R2 un tono agudo de menor duración. ¿Ok? Bueno, R1 va a ser loop y R2 va a ser loop. Entonces es loop, 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 loop. ¿Ok? Así es como lo puedo interpretar yo. Y pues espero les sirva bastante como que esta onomatopeya del R1 y R2 es loop, loop, loop. Pero acuérdense que es muy rápido porque pues el ciclo dura cuestión de 0.8 segundos. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos el R3 y el R4. Estos ruidos van a ser causados por una interrupción del flujo natural de la sangre y siempre van a ser diastólicos, debido a que la diástole es la fase más larga del ciclo cardíaco. Ok, bueno. El R3, ¿qué va a ocurrir en el R3? Este va a ocurrir después del R2 al comienzo de la diástole, o sea, inmediatamente del R2 va a ocurrir este R3, por lo que se le va a denominar protodiastólico. Este va a suceder en la fase del llenado rápido del ventrículo, es decir, cuando la aurícula pasa toda la sangre al ventrículo. Bueno, es que aquí les puse unos esquemas, no sé si, es que no tengo cursor, pero a ver si alguien me puede auxiliar. Aquí puede haber de dos, o puede ser fisiológica, y este va a ocurrir en niños y embarazadas y personas menores de 35 años. Esto va a suceder porque tienen un mayor gasto cardíaco, lo que va a provocar que nuestra sangre circule más rápido y descienda el ventrículo, lo que va a provocar el R3. El R3 no es más como que una vibración. O pues puede haber de otra, que va a ser patológico en personas mayores de 35 años. Esto va a suceder cuando va a existir una insuficiencia valvular o una miocardiopatía dilatada. Bueno, yo les voy a poner el ejemplo de la insuficiencia mitral. ¿Qué va a ser una insuficiencia? Va a ser la incapacidad de una válvula para mantenerse cerrada. Aquí lo que va a pasar es que la aurícula se va a llenar de sangre proveniente de las venas pulmonares. ¿Puedes señalar la aurícula izquierda, por favor? Ok. Va a pasar que se va a llenar de la sangre de las aurículas, de las venas pulmonares. Entonces, al haber una insuficiencia, esta válvula mitral no va a poder mantenerse cerrada, lo que va a hacer que también entre sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, va a entrar sangre de la vena pulmonar y también del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a suceder? Que nuestra aurícula se llene más a su capacidad normal. Entonces, al momento que se abran las válvulas atrioventriculares, que va a ser pues la mitral y la tricúspide, va a ocasionar que esta sangre va a entrar obviamente al ventrículo, pero va a ser más de la capacidad que el ventrículo alcanza a soportar. Entonces, esto va a obligar a que nuestro ventrículo se distienda o se dilate más de lo normal, lo que va a ocasionar el tercer ruido. Entonces, este tercer ruido va a ser por la dilatación del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, debido a cuál sea la insuficiencia valvular. Bien, es decir, el R3 simplemente va a ser una vibración de nuestra pared ventricular por causa de una dilatación debido a una sobrecarga de volumen. Es decir, nuestra aurícula va a mandar más sangre al ventrículo de la que puede soportar, lo que va a hacer que se distienda y ese cause una vibración. ¿Ok? Este es en el caso patológico. Pues ya vimos que en el fisiológico es por la circulación rápida debido al gasto cardíaco mayor. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a tener el R4. Hay que tener en cuenta que el R4 siempre va a ser por cuestiones patológicas, no va a haber cuestiones fisiológicas. Este va a suceder justo antes del R1, en la parte final de la diástole. Es por eso que se le va a llamar telediastólico. Acuérdense que el otro se llamaba
protodiastólico y este va a ser telediastólico. Va a ocurrir en la fase del llenado activo del ventrículo, es decir, como ya les explicó Ale, cuando la aurícula se va a contraer para pasar la sangre que quedó en esta al ventrículo. Ok, esto se va a deber a que las paredes del ventrículo se van a encontrar rígidas o con una distensibilidad reducida debido a que se encuentra hipertrófico. El ventrículo, sus paredes se van a encontrar rígidas porque pues va a haber una hipertrofia. Y pues va a haber patologías en donde podemos auscultar el R1, que pueden ser como hipertensión arterial crónica, estenosis valvular o miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Yo les voy a poner el ejemplo de estenosis valvular, es decir, un estrechamiento de nuestra válvula. Yo les voy a poner el ejemplo del estrechamiento de nuestra válvula aórtica. ¿Ok? No sé si todos visualicen, no sé si puedes ayudarme, Ale, para visualizar la válvula aórtica. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Como nuestra válvula aórtica se encuentra más estrecha de lo normal, lo que va a pasar es que el ventrículo va a trabajar mucho más de lo que tiene que trabajar para poder pasar toda su sangre que tiene por este agujero, bueno, por la válvula que pues su luz se encuentra reducida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Esto que va a realizar el ventrículo va a hacer esforzarse más y más, y como lo había mencionado el maestro, al momento de que se va a esforzar más, se va a hipertrofiar. Entonces esto va a causar que se vuelva más rígida la pared de nuestro ventrículo. ¿Ok? Y entonces, al momento de que la sangre que va a venir de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo, Uy, ya se quedó sin. ya, creo que ya. Pensé que se me había ido. Ajá. Ok. La aurícula izquierda va a pasar la sangre al ventrículo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase esta sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? Debido a que este ventrículo ya trabajó bastante para poder pasar su sangre por la válvula aórtica, va a estar hipertrófico, o sea, va a estar mucho más rígido de lo normal. Y esta sangre que va a venir de la aurícula va a chocar contra estas paredes rígidas de nuestro ventrículo, lo que va a ocasionar el cuarto ruido cardíaco, es decir, igual, de misma manera, va a ser una vibración por el choque con las paredes hipertróficas de nuestro ventrículo. Bueno, en palabras un poco más sencillas, va a ser que el R4 se va a generar por la vibración de las paredes rígidas debido a la hipertrofia ventricular por una sobrecarga de presión, es decir, porque simplemente va a estar trabajando más, se va a hipertrofiar nuestro ventrículo izquierdo, nuestro ventrículo derecho. Esto va a ocasionar que cuando llegue la sangre de las aurículas, este ventrículo se encuentre más rígido, pues la sangre choque y vibre. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí también les voy a mencionar unas onomatopeyas para R3 y R4. Va a haber, bueno, la secuencia de R1, R2 y R3 se le va a llamar galope protodiastólico. Me van a preguntar, ¿por qué galope? Porque suena similar a como un galope de caballos prácticamente. Es galope protodiastólico o ventricular, el de R1, R2 y R3. Mientras que a la secuencia de R1, R2 y R4 se le va a llamar galope telediastólico o auricular. Ok, aquí tengo el galope protodiastólico, que es el R1, R2 y R3. Aquí yo lo voy a poner con nombres de estados de Estados Unidos, que sería, a ver, pongan atención, en esta parte es R1, R2, R3, vamos a identificarlo como Kentucky, que sería así. Kentucky, 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 ¿ok? Mientras que el galope telediastólico lo identificaríamos con Tennessee, que sería Tennessee, 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 Tennessee. No sé si se haya escuchado. Sí. Ok. Siguiente, por favor.
De mi parte sería todo. Sigue mi compañero Ángel. No sé si tengan alguna Hola. pregunta sobre Preguntas, comentarios, sobre chicos, lo que les comenté. ¿no? Bueno, entonces, No, todo ¿qué bien. les parece si nos vamos un ratito? ¿Eh? Todo bien, doctor. Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Qué les parece si nos vamos Sí. un ratito? Hacemos un pequeño Break. break. Ajá. Sí. Tomen un poquito de agua, relájense, piensen en el Wiggers, ¿eh? Y en lo que hemos venido analizando. Y ahorita regresamos. ¿A qué hora regresamos? ¿A la 1:15? Digo, sí, a la 1:15. Sí, sí, profesor. Sí, 1:15, profe. entonces aquí nos vemos. Les envío el... ¿Alguien podría decirme cuántas costillas tenemos? Para empezar. 4 válvulas de auscultar, 4 válvulas, perdón. Y estos nos van a dar, estas 4 válvulas son las que vamos a auscultar. Siguiente, por favor. Ahí aparece más, pero hagamos de caso a esta imagen. Para esta auscultación vamos a tener esta palabra clave que va a ser apartamento, que nos va a ayudar a identificar o a saber cómo vamos a realizar esta auscultación. Si tienen a la mano su estetoscopio, por favor, sáquenlo. Y pues vamos a comenzar definiendo cada foco e identificándolo, ¿verdad? Tenemos el foco aórtico, A de apartamento, de nuestra palabra apartamento, que es con el que vamos iniciando nuestro primer foco de auscultación. Este va a estar ubicado entre el segundo espacio intercostal, o abreviado 2EIC, y el borde derecho del esternón. Es el rojo que aparece en nuestra imagen. ¿Me puedes ayudar con tu cursor? Ok, ese va a ser nuestro foco aórtico. ¿Ya lo identificaron? ¿Tienen su estetoscopio a la mano? ¿Alguien que me diga qué escucha? Bueno, para mí fue un foco un poco difícil de escuchar. No sé si porque mi estetoscopio no es tan de buena calidad o tan caro, pero se me hizo más difícil de auscultar que el foco pulmonar. El foco pulmonar va a estar en el segundo espacio intercostal y en el borde izquierdo del esternón. Va a ser este punto verde que vamos a encontrar. ¿Alguien ya logró identificar estos dos ruidos, en caso de que solo tengamos dos, que debería de ser pues, lo preferente, ¿no? Dos ruidos? Nuestro loop, ¿alguien ya lo identificó? Estoy seguro que oyen dos ruidos, pero aún al oído le cuesta un poquito, como son muy rápidos, le cuesta un poquito identificar cuál es el primero y cuál es el segundo ruido. Ajá. Sí, sí me lo imagino. Y ahora chicos, fíjense. ¿Por qué recibe el nombre de aórtico y pulmonar? ¿Por qué, Porque son Angélica? las válvulas. Ándele, son las válvulas que estoy oyendo. Ajá. Es el área que estoy oyendo, esa es la parte más cercana, por ejemplo, el foco aórtico, pues a la aórtica, ¿no? Ujú. Y el pulmonar, pues a la válvula pulmonar. O sea, las válvulas semilunares, pulmonares y aórticas. Entonces, ahí lo que hice fue acercarme, ¿sí?, al sitio donde se está produciendo el ruido cardíaco. ¿Qué ruido produce el cierre de las válvulas semilunares, pulmonares y aórticas? El primero, segundo, tercero. ¿Qué ruido? ¿Cuál ruido produce? Pues produce el Ya, segundo ruido, ¿no? Cardíaco. ya lo dijeron, sí, es el segundo ruido cardíaco, ¿eh? Y ahí, entonces, en esos puntos los voy a escuchar de manera más fuerte, más nítida. Ajá. Ahora, acuérdense que lo que dijo Alex es cierto, ¿verdad? Se producen por el cierre, ¿sí? El cierre al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, se están cerrando tanto la aórtica como la pulmonar, se están cerrando al mismo tiempo. Entonces, el choque de las valvas es lo que produce esa vibración que se traduce como sonido. Entonces, se distienden las válvulas
chocan, las valvas de las válvulas chocan y eso es lo que produce el ruido. Segundo, ruido cardíaco. Síguele, Angelito, por favor. Bien, tengo una pregunta, bueno, para el grupo en general. ¿Alguien de ustedes podría responderme de dónde va a salir, de qué ventrículo va a salir nuestra arteria aórtica? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Muy bien, ventrículo izquierdo. ¿Y nuestra arteria pulmonar, de qué ventrículo va a salir? Del derecho. Del derecho. Muy bien, Derecho. sí, exacto. Entonces, ¿por qué en los focos de auscultación el foco aórtico lo auscultamos del lado derecho y el foco pulmonar del lado izquierdo? ¿Alguien se imagina más o menos por qué? Bueno, pues porque nuestras arterias al momento de salir van a entrecruzarse y van a quedar del lado contrario. Por eso es que el foco aórtico, a pesar de que la aorta sale del ventrículo izquierdo, lo vamos a auscultar del lado derecho. Y la arteria pulmonar, a pesar de que sale del ventrículo derecho, lo vamos a auscultar del lado izquierdo, como están en los focos verde y rojo. ¿Ok? Sí quedó un poco entendido este punto de por qué, a pesar de que sale de un lado y de otro, se auscultan del lado distinto. Sí. Bueno, continuamos. El siguiente es el foco tricuspideo o foco T, que va a estar en el borde izquierdo de la base del apéndice sifoides, que es este puntito azul. El siguiente es el foco M o foco mitral, que va a estar entre el cuarto o quinto espacio intercostal, y va a estar en la línea media clavicular izquierda. Va a estar cerca del ápex del corazón, como podemos observar el punto amarillo. Por favor, intenten identificar sus ruidos del foco tricúspide, y foco mitral. Cuando yo lo intenté, los más como característicos o los que mejor se podían escuchar era el foco pulmonar y el foco mitral. El foco tricúspide leí que era más fácil de escuchar con la campana en caso de que sus copias tengan membrana y campana, entonces del lado de la campana. ¿Alguien ya pudo identificar algún ruido de estos 4 puntos? Recordemos, los 2 primeros puntos vamos a identificar los ruidos en nuestras válvulas aórtico-pulmonares, en los focos T y M, en nuestras válvulas tricúspide y mitral. ¿Alguien identificó algún ruido? No sé, nuestro famosísimo loop loop, o... Sí, nada más el loop loop. Pero igual se Ok. escucha más fuerte en el foco pulmonar. En el foco aórtico se escucha como si estuviese como más lejos. Y Ajá, más de... en el tricúspide se escucha muy, muy poquito, casi no lo alcanzo a percibir. Y en el foco mitral se escucha como más claro, pero pienso que se escucha mejor en el pulmonar aún todavía. Sí, sí. Bueno, según yo, esa es una buena auscultación porque a pesar de que tanto en el foco aórtico como en el tricúspide fueron ruidos muy leves, lograste identificarlos. Esa es una muy buena señal. ¿Alguien más pudo identificar estos 4 puntos? ¿Hay algún punto que identificar? Yo, pero igual, bueno, en el pulmonar sí escuché un poquito más que en el aórtico, y en la tricúspide pues no, o sea, casi no pude escuchar muy bien. Y en la mitral igual como un poco lejos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Normalmente en el ¿Sí foco logran tricúspide es identificar donde... los 2 ruidos? Chicos, ¿sí logran identificar los 2 ruidos? Sí. Sí, profe.
Sí, Bueno, eso es importante, ¿eh? Que identifiquen que hay dos ruidos. Ah, sí, síguele, Angelito. Gracias, disculpa. No, está bien. Por último, vamos a tener un foco auscultatorio accesorio o ER. En una auscultación normal no se realiza. Pero pues está pues bien mencionarlo, podrías ayudarme con tu cursor, Ale, es como a blanco y azul que aparece en el tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Nos va a ayudar o va a ser como complemento en el caso de cardiólogos para el diagnóstico de alguna insuficiencia aórtica, pero pues en general, o sea, no lo utilizamos en una auscultación. Siguiente, por favor. Ya podemos identificar nuestros latidos, o bueno, ya auscultamos al paciente y si notamos algún ruido silbante, chirriante o áspero, podemos estar hablando de algún soplo, ¿no? Se va a escuchar durante el latido cardíaco, el ruido ocasionado por el flujo sanguíneo turbulento o desigual a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. Tenemos que el soplo se va a dividir en intensidades sobre 6. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona tiene un soplo con una intensidad de 1/6, pues estamos hablando de una difícil auscultación, o sea, prácticamente solamente un cardiólogo va a poder escucharlo, ¿no? Porque ya tiene su oído muy afín. Muy difícil que un médico general lo pueda escuchar. Y pues también va a depender del equipo que tengan. Pero sí, en general es por la habilidad de estos cardiólogos que en el grado 1 y posiblemente en el grado 2/6, solamente cardiólogos lo pueden escuchar. A partir del grado 3 ya es un soplo que ya se puede empezar a identificar. Nosotros como médicos generales podemos y debemos saber identificar a partir del grado 2 de preferencia, ¿no? Pero normalmente del grado 3 para abajo. Va a ser un sonido moderado. En el grado 4/6 va a ser un sonido fuerte con frenito. ¿Qué es el frenito? Pues el frenito va a ser el estrechamiento o vibración causada por alguna patología pulmonar o cardíaca y que se aprecia por palpación, o sea, ya es incluso palpable, ya no solo es sonoro. En el grado 5 vamos a tener un soplo muy fuerte y con frenito. En el grado 6 ya no vamos a tener ni siquiera la necesidad de apoyar nuestro esteto sobre el tórax. Ya incluso con la pura palpación se puede identificar este soplo, ¿no? De un grado ya muy avanzado. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, sí. ¿qué provoca los soplos? ¿Qué provoca los soplos? Andrea Arenas, ¿qué provoca los soplos? Andrea Arenas, ¿estás ahí? Arenas a la una. Sí, profe, perdón. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando, Andreita? Es que estoy arreglando mi internet. Lo estoy conectando directamente. Compré el cable porque como que se me va y se me viene, se me va y se me viene. Entonces ya le pedí a mi hermano el cable para conectar directamente la computadora al módem. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Quién provoca el soplo? Estamos soplo. hablando de soplos. Y hace rato, por ejemplo, dijimos, los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco, ¿por quién es provocado? Por el corazón, ¿no? Bueno, por los ventrículos del corazón. ¿Quién provoca el primer ruido cardíaco? Pues el corazón al hacer el movimiento. A ver, déjame ver, ¿quién está? Silva David. ¿Está Silva David? Sí, profe. ¿Quién provoca el primer ruido cardíaco? ¿Dónde está Silva? Son las vulvas atrioventriculares, ¿no? Pero no son las vulvas.
Bueno, cuando Las cierran. válvulas. Pero no se llaman vulvas. Válvulas. O sea, acuérdate, las válvulas Perdón. están formadas por valvas, ¿sí? Que está la válvula y ¿por qué se llama tricúspide? Porque ¿cuántas valvas tiene? 3. Tiene tres válvulas. Tiene tres valvas, sí. ¿Y la mitral cuántas valvas tiene? 4. La mitral cuántas valvas tiene. Ariet, ¿cuántas valvas? Javier. También se va a 4. llamar, la mitral va a tener 2, ¿no? 2. Tiene dos No, es porque valvas. también se llama Porque bicúspide. también se llama bicúspide. Bicúspide, sí, muy bien, sí. Mitral o bicúspide, ¿no? Ujú. Y entonces, a eso se refiere al número de valvas, ¿sí? Que son las que van, cuando aumenta la presión dentro de la cavidad ventricular, se cierran y al chocar es lo que produce las vibraciones que nosotros traducimos como sonido. Entonces, el primer ruido cardíaco, ¿quién lo produce? El cierre de las válvulas mitral y tricúspide. De las El válvulas atrioventriculares. aurículos, sí, aurículo o atrio ventriculares, ¿verdad? ¿Y el segundo ruido? El segundo ruido lo produce la válvula semilunar, ¿no? Las válvulas semilunares, pulmonares Y aórtica. y aórticas. ¿Cuántas valvas tienen las válvulas semilunares? ¿Cuántas valvas tienen? O sea, acuérdense, las valvas es el número, ¿sí? ¿Cuántas valvas tienen? Angelito, ¿cuántas valvas tienen? Tú que lo sabes todo. 3, ¿no, Javier. profesor? Son 3, ¿no, profe? Ah, sí, Va a son tener 3. 3. Sí, Fernando, sí, exactamente. Son 3. Ajá. Son 3. Tiene 3 valvas, tanto la pulmonar como la aórtica tienen 3 valvas. Nada más que aquí el mecanismo de función no es como en las auriculoventriculares, ¿verdad? Que son unas especies de velos, sino que aquí tengo lo que le llaman los anatomistas antiguos como nidos de golondrina, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que están adheridas a la pared. Cuando eyecta la sangre el ventrículo, se repliegan hacia la pared. Y cuando disminuye la presión dentro del ventrículo, la sangre tiende a regresar y las distiende. Y eso es lo que provoca el choque. Y el tercer ruido, normal, o sea, en una persona joven. El tercer ruido, ¿quién lo provoca? Se produce en la fase del llenado ventricular, ¿no? Inmediatamente ¿Cuál de todas? en el inicio de la diástole. ¿En cuál fase del llenado ventricular? ¿El izquierdo? No, fíjate, Fernández. En el llenado rápido. Eso. Estamos hablando del llenado ventricular, entonces desde el punto de vista de los músculos, ¿ah? Estamos hablando de la diástole. ¿Ah? Entonces, el tercer ruido, personas jóvenes, niños, entonces en el llenado rápido, ¿verdad? En el llenado ventricular rápido. Abusado, Fer, tienes que ver el Wiggers. Ahora fíjense, apuntado. ¿Cuál de los dos ruidos tiene el sonido más intenso, o sea, más fuerte? ¿Cuál de los dos es más fuerte? El primer ruido va a ser segundo, más ¿no? fuerte. ¿El segundo?
R2. El primero. A ver, si es El primero. si es el R1, ¿por qué es más fuerte? ¿Por qué será más fuerte? Yo, Volvemos a... investigando del tema que estamos exponiendo, leí que, por ejemplo, alguien identifica los bongos, que son como un tambor grande y un tambor chiquito. Uno tiene un sonido más grave y más duradero. El bongo grande tiene un sonido más grave y más duradero. Y el bongo chiquito, el bongo chiquito va a tener un sonido agudo y va a ser de menor duración por el diámetro. Entonces, bueno, es que es una como, no sé, que se me hizo como fácil de entender de por qué el ruido era más grave y de mayor duración y de por qué el otro era más corto y de menor duración. Así yo entendí que el primero es más... Ahora dedúcelo. Profe, a también ver, podría ser por la sístole y por la diástole, pues obviamente cuando algo se contrae puede producir más sonido que cuando se relaja. ¿A qué presión se contrae el ventrículo izquierdo? ¿Cuál es la presión de contracción? Lo dijo Alex, en el Wiggers, ¿sí? Lo dijo Alex. ¿A qué presión se contrae el ventrículo izquierdo? Díganme con qué presión sale la sangre. ¿Con qué 0 presión sale milímetros la de sangre? mercurio. ¿Cuánto, Mary? 0 milímetros de mercurio. No, se contrae. Sístole. 80. Sístole. O sea, esa presión. 120. Wigger. Bueno, 120. 120 milímetros de mercurio, chicos. Entonces díganme, ¿cuál de los dos tiene más presión? ¿Cuál válvula es más grande? ¿Cuánto medirán las válvulas auriculoventriculares de diámetro? La mitral. ¿Cuánto medirá de diámetro? ¿Cuál será su diámetro? O sea, fíjate, estoy viendo este envase y este es un círculo, ¿no? El diámetro es de lado a lado. ¿Cuánto medirá de diámetro la válvula, la válvula mitral o la tricúspide? ¿Cuánto medirán? ¿Sí? ¿Creen que sea más grande? 1.40 centímetros, bueno, 1.4 centímetros. No, es más. ¿Cuánto medirá de diámetro la aorta? ¿Cuánto mide de diámetro la aorta? Esto es para que lo vayan razonando, chicos, ¿eh? Y para que el conocimiento no es así nada más teórico, sino que hay que razonarlo para poderlo, a la hora que yo lo escucho, para que pueda entender qué está sucediendo. Y ya dijimos, el primer ruido es provocado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido es provocado por el cierre de las válvulas semilunares, pulmonares y aórticas. Y el tercer ruido es provocado por el llenado rápido, pero en personas jóvenes y en niños, nada más. Después de los 35 años se considera patológico. ¿Okay? Esos son los normales. Ahora fíjate, si yo me voy al foco mitral, ¿dónde está localizado el foco mitral, David Hernández? Foco mitral, lo acaba de decir el angelito. ¿Dónde se localiza el foco mitral? En el ápex del corazón. En el No, pero tienes que decirme exactamente en dónde. izquierdo, en el quinto En el quinto espacio intercostal. ¿no? Eso, entonces, así me voy a referir. Cuando me pregunten en el hospital, ¿dónde está el foco mitral? O me digan, ahora, escúchalo en el foco mitral. Entonces debo de decir, el foco mitral se localiza ¿en cuál espacio intercostal? El quinto. En el Quinto espacio intercostal. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. ¿Y cuál es la otra referencia anatómica? Esternón.
Eh, podría ser la clavícula, la línea media de la clavícula, La línea donde medio baja clavicular. No, ahí y está donde se mi une clavícula. con Ahí está mi la línea clavícula. media y donde se une el quinto espacio intercostal, ahí encontramos el mitral. Ajá. A un ladito sobre la tetilla, ¿no? ¿Sí? Sí, exacto. De hecho, ese es como se toma como referencia. Ah, bueno, acuérdate. Y entonces el foco, a ver, ¿cuál será? El foco pulmonar. ¿Dónde está? Esto es de En segundo memoria, espacio igual de es el memoria, voy de intercostal, memoria. es en el segundo espacio. Segundo espacio intercostal, ¿qué? Izquierdo. Del lado izquierdo. Lado izquierdo. Segundo espacio intercostal izquierdo y línea Paraesternal. paraesternal izquierda. ¿Sí? El foco aórtico, Segundo espacio intercostal del lado derecho. Paraesternal. línea paraesternal derecha, acuérdense, nombre y apellido. Ujú. Hay cosas que me tengo que aprender de memoria. A lo mejor no son muy agradables, chicos, pero sobre todo si no me gusta aprendérmelas y si las quiero razonar, me va a costar un poquito de más trabajo y de tiempo. ¿Eh? Ahora, díganme, el primer ruido, ¿en cuál de los focos se oirá mejor? El primer ruido. ¿En cuál de todos los focos se oirá mejor? Podría ser en el mitral, porque es pues el cierre de las válvulas. Es el que se cierra más fuerte, ¿no? El primer ruido lo voy a oír con mayor intensidad en el foco mitral. Y el segundo ruido, ¿dónde lo voy a oír mejor? ¿En el aórtico, el pulmonar? No, dime uno de los dos. ¿En cuál? Pulmonar. Pulmonar. ¿Por qué en el pulmonar? ¿Dónde se cierra más fuerte? ¿Cuál de las dos válvulas cierra con mayor presión? ¿La pulmonar o la aórtica? ¿Cuál de las dos? Daniela Mayén. Pues debe ser la pulmonar, ¿no, profesor? Porque ya de entrada... ¿Con qué presión cierra la pulmonar? ¿Cuál es la presión de la sangre ahí? Era 80, no. La pulmonar. Tú dijiste pulmonar, ¿no? Sí, pulmonar. ¿Con qué presión cierra la sangre ahí? 15, 20 milímetros de mercurio. ¿Con qué presión cierra la válvula aórtica? Javier, ayúdale a Mari Mayén. Digo a Dani Mayén. ¿Con qué presión cierra la aórtica? Son conocimientos que hemos adquirido, que hemos venido manejando ahorita. No estoy preguntando nada que no hayamos visto. ¿Con qué presión cierra la aórtica? ¿Con qué presión eyecta la sangre el ventrículo izquierdo? ¿Cuál es la presión de eyección? Ya lo vimos, ya lo dijeron 80. ahorita. 120 milímetros de mercurio. Es la sistólica. ¿Cuál es la presión normal? 120 sobre 80. 120/80. Ajá, 120/80, sí. O sea, el 120 es la qué? La alta 120 es la qué? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. Y la 80 es Diastólica. la diastólica. Ok. Entonces, esa de 80 milímetros, ¿dónde sucede? O sea, fíjense, eyecto la sangre y por dónde, el ventrículo izquierdo eyecta la sangre y por dónde sale. Empieza a decaer la presión dentro del ventrículo izquierdo y la sangre en la aorta tiende a regresarse. Y es cuando distiende las valvas. ¿Con qué presión se cierra ahí en la aorta? ¿Cuál es la diastólica? Sí, la diastólica.
¿De ¿Qué 80? presión? 80. 80. 80 milímetros, ¿eh? 80 milímetros. Y entonces díganme, ¿cuál de las dos valvas, ¿sí?, sonará con mayor, al cierre, produce un sonido más intenso? La ¿Cuál tiene Es la de más? la aorta. Ah, la aórtica, chicos, eso, muy bien. Es la aórtica, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cierra con mayor presión, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo escuche el aórtico, el foco aórtico, estoy escuchando, ¿sí?, el cierre predominantemente de la válvula semilunar aórtica, ¿sí? Si la comparo, o compárenla ahorita compárenla con la del foco pulmonar, y entonces díganme dónde se oye más fuerte, dónde se oye más intenso. El segundo ruido, claro. Pues en el foco aórtico. En el foco aórtico, sí. Primero y segundo ruido. Acuérdense, loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. ¿Eh? Por cierto que ahorita Alex mandaste unos sonidos, ¿no, Alex? Sí, son los audios de Linda para que lo escucharan mejor. Ah, sí, hay que oírlos, sí. Hay que oírlos. Ahorita toda la tarde, tarea, oírlos, hasta que pueda yo decir, este es el primero, segundo. A veces ni me da tiempo, ¿no? Imagínense con una frecuencia cardíaca de 100, o con 150 como en el feto, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac. Así se oyen los fetos. Más bien los fetos se oyen así, taca, 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 porque los fetos tienen una frecuencia de 150, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Tengo 4 focos, ¿eh? y un anexo, el ERP, ¿verdad? Que algunos lo ponen como foco ¿cómo le dicen? Mesocárdico, como a la mitad del corazón, ¿no? Acuérdense que el corazón no cuelga, sino que está exactamente encima del diafragma izquierdo. No está colgando en la parte media. Entonces está ligeramente inclinado, ¿sí?, hacia la izquierda. Y por eso entonces, si yo colocara una sombra cardíaca atrás, entonces tal vez lo entendería mejor, ¿no? Bueno, síguele, Angelito. Gracias. Hola, sí, tengo problemas de conexión, entonces me conecté en mi teléfono. Pero sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí te escuchan. ¿Sí lo escuchan, chicos? Sí, sí, escucha. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con el tema de soplo. Ya tenemos que el soplo, ya sabemos qué es, ya sabemos qué intensidades puede tener el soplo. Ahora vamos, siguiente por favor, a su identificación. Ok, vamos a tener distintos tipos de soplo según su ubicación, ¿no? Vamos a tener que en los soplos de causa, por ejemplo, esternosis, que es una falla en la válvula o es una valvulopatía, donde va a haber un reflujo de la sangre hacia los ventrículos. Entonces, vamos a tener que en este caso los soplos van a ser graves, por eso la letra F así como mayúscula, van a ser graves, van a ser turbulentos, de eyección, y pues la mejor forma de identificarlos es con la parte de la campana de nuestro estetoscopio. En el primero, donde acuérdense de la mnemotecnia que teníamos, apartamento, ¿no? Entonces, aórtico, válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula tricúspide, válvula mitral. Entonces, vamos a tener que en caso de haber un soplo bueno, conectando un poco con la idea de Ale o con el tema de Ale y de mi compañera Linda, vamos a tener que pueden ser sistólicos o diastólicos, dependiendo en dónde se presenten.
En caso de ser una esternosis aórtica de caso sistólico, bueno, de causa sistólica, el sonido va a ser grave primero y después va a ser el latido. Va a ser como dup. O sea, va a ser fuerte primero, grave. Va a ser dup, dup, dup. En caso de ser un soplo aórtico, pero de tipo diastólico, el sonido va a ser más agudo y se va a presentar después del latido. Va a ser loop, como loop, 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 loop. O sea, hay diferencia en el ruido. Y en la gravedad de este como soplo. Se dice soplo porque se escucha como como si estuviera soplando. Valga la Pues sí, redundancia. por eso se llama soplo, ¿no? Porque parece un soplido, sí. Ajá. Bueno, seguimos. En el pulmonar, en el caso de ser sistólico, igual va a comenzar grave y va a terminar con el latido. ¿Cómo vamos a identificar los diferentes tipos de soplo? Pues con nuestros diferentes sitios de auscultación, ¿no? En el caso de la válvula pulmonar se va a escuchar grave primero y después el latido va a ser... Entonces, es como... Es que aquí, bueno, yo no le entendí muy bien si también nosotros como médicos generales vamos a poder como identificar o saber diferenciar entre estos dos soplos o solamente cardiólogos, ¿no? No, a ver, fíjense. El hecho de que yo sea médico general no me limita. No me limita, no. Al contrario, me va a ser un muy buen médico general. Ajá. Entonces, no se limiten, o sea, no por el hecho de que yo sea médico general, no voy a poder identificar esto. No se pongan esa traba. No se pongan esa traba. Yo soy patólogo y no estoy hablando nada más de patología, ¿verdad? Sino que la medicina me encanta. Ok, sí, es que en textos que estuve leyendo y así decía como de que estos los van a oír nada más como cardiólogos. No se pongan esa traba. Bórrala, Angelito. Tú puedes llegar y inclusive a veces, como médico general, puedes haber visto más pacientes, que eso es a lo que voy. Aquí yo me voy a forjar viendo muchos pacientes. Yo era médico general y júrenlo, disfrutaba yo ser médico general, ¿sí? Disfrutaba yo ser médico general. Y así estuve casi 5 años. Hasta que un día, dentro del medio, para progresar, ¿sí? Necesité decidirme por una especialidad. Ya, dije, bueno, está bien. Ya, total, voy a hacer una especialidad. Me la paso bien, disfruto mucho las guardias, pero creo que ha llegado el momento de escoger una especialidad. Y no hay límites, chicos, ¿sí? No hay límites. Y entonces, fíjense, aquí los soplos, ¿sí? Dice, entonces, que es porque tengo una estenosis. Y entonces, si ustedes se fijan, abajo está el ejemplo de la estenosis. Por eso les preguntaba yo hace rato, pues, ¿qué diámetro va a tener una válvula, no? ¿Sí? Y la válvula mitral, chicos, tiene un diámetro casi de 5 centímetros. ¿Sí? Casi, o sea, estamos hablando de un diámetro de 5 centímetros. O sea, es un verdadero hoyo. Y entonces lo que hace mi válvula es cuando aumenta la presión, cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, las válvulas se repliegan y pasa la sangre. Por el mismo peso de la sangre. ¿Sí? Pasa la sangre. Y ahí están. Cuando aumenta la presión dentro del ventrículo, entonces distiende la misma sangre que llenó el ventrículo, distiende las valvas, ¿sí? y se cierran. Ahora, ¿qué pasa si una de esas valvas ya no cierra adecuadamente? Y aquí tienen el caso de la estenosis. Las comisuras, o sea, los bordes de las valvas, por alguna razón, una enfermedad, por ejemplo, puede ser, se me ocurre ahorita, fiebre reumática, que es una enfermedad secundaria, una infección por faringitis, afecta de manera secundaria las valvas, las inflama y estas se cierran, se sellan, se pegan por el proceso inflamatorio. Y entonces, si ustedes se fijan,
del orificio de 5 centímetros de diámetro, pues el orificio se reduce y eso es a lo que se llama estenosis. Ajá. Estenosis. Y entonces intenten pasar un líquido. ¿A quién riega sus plantas? ¿Quién riega las plantitas con manguera? Digo, aquí en México ya ni se hace con manguera, ¿no? Sino que se hace con la cubeta, pero ¿quién riega las plantitas con manguera? A ver, ¿quién? Yo. ¿Quién dijo yo? Nadie, creo. Nayeli, ¿tú no, Marianita? Yo. Ah, bueno, ahí está, No. Nayeli. Fíjate, ahí está la manguera, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces dices, bueno, ahí estoy regando las plantas, pero ¿qué haces cuando la planta está más alta o más lejana? ¿Qué haces con la manguera? Pues disminuyo el espacio de la ¿Y cómo es manguera. el diámetro de la Sale manguera? ¿Y cómo lo haces? Sale más rápido. Ah, con mi dedito. Sí, Y le pones un sale, dedo, ¿no? Sí, le pones un ajá, dedo, y sí, es sale, cierto. O sea, le y pones sale el más dedo. rápido, más lejos, y a lo mejor es menor cantidad, pero es más rápido y más lejos. Ajá. ¿Y produce algún sonido? Sí produce. Es como, Hagan el experimento, como, chicos. Sí, no, hagan el experimento. Sí, hagan el experimento. Produce un sonido, produce una vibración. Es exactamente el mismo efecto de la estenosis. Tenía 5 centímetros de diámetro y ahora ya nada más tengo 2. Entonces esa sangre, al pasar por un orificio estrecho, ¿produce qué? Produce una vibración. ¿Eh? Produce una vibración y la intensidad y la presentación de la vibración va dependiendo de las válvulas que estén afectadas. Si ustedes se fijan en la aórtica y en la pulmonar, ¿sí? Primero va el sonido y después va el cierre. Ajá, ¿sí lo ven? Primero va el dub, dub, dub. ¿Sí? Y precede al primer ruido. ¿Sí lo ven? Ahora, fíjense, en las válvulas aurículo-ventriculares, primero va el sonido y luego va el... ¿eh? Primero es el sonido de cierro, loop, 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 y fíjense, estoy dejando el espacio abierto. Primero viene el loop, loop, loop. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? ¿Por qué se produce así, Angelito? Siguiendo la dirección de la sangre. ¿Por qué se produce así? Claro, perdón, es que estoy teniendo como que problemas con mi red, pero de acuerdo a lo que estuve leyendo, va a producirse porque la sangre va a refluir. O sea, no cierra completamente estas válvulas. Su función es cerrar, no permitir el paso de fluidos, ¿no? Entonces, al no cerrar correctamente, va a permitir ese reflujo Es un de reflujo, sangre. sí. Exactamente, es un reflujo. Como aumenta la presión dentro de la válvula, digo, dentro del ventrículo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, primero se produce el cierre y después se produce la vibración, ¿verdad? Se produce el soplo. ¿Sí lo ven? Y entonces allá del otro lado, en las aórticas y en las pulmonares, primero se produce el soplo y después se produce el cierre de las válvulas. Entonces esto me permite, chicos, distinguir cuál es la válvula, primero saber cuáles son las válvulas afectadas, ¿verdad? Si yo oigo loop, loop, ¿cuáles son las válvulas afectadas? ¿La aórtica o la pulmonar? Aórtica o pulmonar. No, fíjense. Loop, loop, loop. Tricúspide mitral. Porque profe, aquí, primero va el sonido del cierre de la válvula y después va
va la vibración del soplo. O sea, una pregunta, profe. Es que creo que aquí nos confundimos porque como del lado de estenosis tenemos que igual primero va el sonido y después el soplo en la tricúspide y en la mitral, pero en insuficiencia tenemos al revés. O sea, por eso fue como creo que nuestra confusión. Entonces, ¿cómo Eso, sabemos? Pero eso es, el eso, sonido, Nayeli, bueno, si te das cuenta, las Fs están en minúsculas, el sonido es como menor. Bueno, más agudo, perdón, más agudo. eso es, Nayeli, por la dirección de la sangre. Dime una cosa, fíjate, cuando se contrae, cuando viene la sístole ventricular, ¿sí? Y va aumentando la presión, lo primero que sucede es que se cierra la válvula. ¿Ya la viste? Loop, Ajá. ahí está. Pero tiene estenosis, o sea, no se puede cerrar correctamente. Ajá. Como en el ejemplo ese que dice cerrado, abierto. ¿Sí? Tiene estenosis. Ajá. Y entonces deja un hueco. Entonces primero la cierro, aumenta la presión, cierra la válvula, como dicen en el Wiggers. Cierra la válvula, pero al seguir aumentando la presión, ¿sí? La sangre tiende, por eso dice Angelito que es un reflujo, tiende a regresarse hacia la aurícula. ¿Sí? Entonces viene el loop, porque la sangre, la presión dentro del ventrículo aumenta. Entonces refluye la sangre hacia la aurícula. Ese es un soplo. Y entonces me permite identificar, ¿sí? ¿Dónde está el sitio de la lesión? Que eso es lo importante. A ver, síguele, Angelito. Bueno, ¿me podrías dar la siguiente diapositiva? Sí, es que tengo problemas de internet. Ok, vamos a comenzar ahora con los eventos eléctricos del ciclo cardíaco. ¿Recuerdan que abajo de este diagrama que nos presentó Ale, teníamos el electrocardiograma y se veían esas ondas? Pues vamos a identificar y a saber qué causa cada una de esas ondas. Ok, tenemos que cada onda o segmento va a corresponder a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Pues ya es un poco repetitivo, pero pues el ciclo cardíaco, tenemos que comienza con nuestro nodo sinusal, le sigue el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular va a transmitir esta señal a las de His y de ahí a las fibras de Purkinje. Entonces, bueno, ya una vez que sabemos cómo viene todo esto, o sea, para no repetir todo el tema, vamos a explicar un poco cada una de estas ondas. Tenemos que la onda P, en la onda P las aurículas se van a llenar de sangre. El nodo sinusal se va a disparar, lo que nos va a causar que las aurículas se despolaricen. Es esta letra P, la primerita que tenemos, nuestra onda P. ¿Podrías ayudarme? Ay, listo. Ok, perdón. ¿Podrías ayudarme señalándolos, Ale? La onda P y así. Sí, Okay. ¿sí ves mi El mouse? siguiente es el... perdón, es que tengo problemas con internet, entonces no sé. Yo confío en ti, confío en que sí está. Tenemos el segmento PQ o PR, dependiendo del autor, ¿no? En vamos a tener que va a representar el tiempo en el que las señales viajan a través del nodo sinusal. Bien, ya se cayó. No, aquí seguimos. El complejo QRST, que va a estar compuesto por 3 ondas. Es QRS, ¿no? Vamos a tener que... Ajá, del nodo auriculoventricular y va a representar la despolarización de los ventrículos. Ok, este complejo QRS pues lo vamos a dividir en cada una de sus ondas. En la onda Q vamos a tener la despolarización del tabique intraventricular.
En la onda R vamos a tener la despolarización de la masa principal de los ventrículos. En la onda S vamos a tener que es la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también va a ocurrir aquí, pero pues va a quedar como eclipsada por la señal de gran tamaño del complejo QRS. Siguiente, Ale. Ahí está nuestra onda S, que es la de mayor tamaño y pues la que va a eclipsar a nuestra repolarización auricular, ¿no? El siguiente es el segmento ST, que va a ser la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. Aquí los ventrículos se van a contraer y van a bombear, la sangre. En nuestra última onda, u onda T, vamos a tener la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. Dentro de estas ondas y segmentos vamos a tener dos intervalos. El intervalo PR, que va a representar la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufren el estímulo a su paso por el nódulo auriculoventricular, disculpen, y se va a medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, o de onda R a su valor normal es de 0.12 segundos a 0.20 microsegundos. El intervalo QT se va a medir desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, y pues en un electrocardiograma pues lo podemos identificar, ¿no? Por la despolarización de la finalización de la repolarización del miocardio ventricular. No se entiende muy bien aquí, pero adelantito tengo un esquema, no sé si podría, ok, perfecto. Aquí podemos ver cómo nuestro corazón, se polariza y se despolariza conforme va avanzando pues nuestra carga eléctrica, nuestro potencial de acción. No encontré una imagen que fuera como más lento y que tuviera el esquema para que fuéramos como revisando parte a parte. Pero pues yo siento que está muy bien explicado la onda P, el complejo QRS, la onda T. Conforme va pasando vemos cómo se polariza, se despolariza, sobre todo en el complejo QRS, que es nuestra despolarización, nuestra contracción ventricular. ¿Sí logran visualizarlo? Es que está fallando mi internet, entonces no sé si se ve bien o no. De todas maneras, lo vamos a revisar, ¿no? Con el siguiente equipo, pero está muy bonita la imagen, chicos, ¿eh? ¿Sí? Igual, pues todo es más o menos nuevo para ustedes. ¿O alguien ya había visto Electro? ¿Alguien ya había visto o ha visto Electros? Un poco. ¿Mari Carmen? Sí. Sí, es que bueno, con la maestra Irma, el semestre pasado de Fisio, sí vimos también justamente igual todo esto, pero fue como muy por encimita. Y dijo que en Fisio 2 lo íbamos a ver mejor. Yairo, ¿tú también ya lo viste? Sí, yo también ya vi Electro. Tomé unos cursos y pues más o menos ahí vamos. Bueno, entonces la onda P, ¿qué representa? La onda P es la despolarización. La despolarización. ¿De quién? De las aurículas. Despolarización de las aurículas. Y luego viene un trazo isoeléctrico que se llama entre la P, al final de la P y al principio de la Q, viene un pequeño trazo isoeléctrico. ¿Cómo se llama? Pues es el segmento PRI. No, es el segmento PQ. O sea, va de P a Q. Y luego del complejo QRS viene otro que representa, ¿qué representa el complejo QRS? Despolarización de los ventrículos. Despolarización de tabique y ventrículos. Y luego viene otro pequeño segmento, otro pequeño trazo isoeléctrico.
que es el segmento ST. ST, ajá, muy bien. Y luego viene una onda T. Esa onda T, que también es una, el nombre correcto, en lugar de decir onda, es una deflexión. Deflexión, puede haber deflexiones positivas cuando van hacia arriba o deflexiones negativas cuando van hacia abajo después de un trazo isoeléctrico. Ajá. El trazo isoeléctrico es el trazo horizontal. Viene una deflexión u onda positiva o viene una deflexión u onda negativa. Ajá. Y entonces la deflexión u onda T, ¿qué representa? La repolarización del ventrículo. La repolarización del ventrículo. Eso, muy bien. Ahora, Jairo, la suma de una onda y un segmento se llama Intervalo. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo ahí? Tenemos el intervalo PRI y pues nada más, creo. ¿Y el QT, no, profe? Sí, el QT, sí, es el otro. Pero el QT no es segmento porque incluye nada más dos ondas. No, estamos no, cierto, intervalo. sí. Es intervalo también. Sí, es intervalo. Y luego tenemos otro intervalo. ¿Cuál es el otro intervalo? Que no apareció ahorita aquí. El RR. Ajá. También hay un intervalo RR. Bueno, eso lo vamos a ver más a profundidad ahorita que veamos la actividad eléctrica del corazón. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo está bien? Y entonces, a ver si le entendieron. Desde el punto de vista electrocardiográfico, el ciclo cardíaco, ¿de dónde a dónde va? Desde el punto de vista electrocardiográfico, el ciclo cardíaco, ¿de dónde a dónde va? Pues va a ir de onda P a onda P, ¿no? Es del inicio de una onda P al inicio de la siguiente onda P. ¿Abusado Angelito? O sea, no voy de onda P a onda P. Debo de ser específico. Inicio de onda P a inicio de onda P. Del inicio de una onda P al inicio de la siguiente onda P. Ese es un ciclo cardíaco. Ajá. Vale, para el siguiente ejemplo, no sé si podrían colocarse audífonos o así para oír un poco. Es un diagrama de Wiggers, pero con sonido y pues ya tiene integrado el electro, ¿no? Entonces, pues para que escuchen mejor y quede un poco mejor plantada la Más claro, información. sí. Venga, Angelito, venga. ¿Le podrías presentar la otra? Gracias. Póngase sus audífonos, chicos. Está padre. Entonces, pues ahorita lo volvemos a pasar, pero para que quede un poquito más entendible la información, ¿no? De cómo funciona este diagrama de Wiggers y en acción, ¿no? Porque no es lo mismo ver un diagrama estático que verlo cómo funciona, ¿no? Desde la despolarización de las aurículas, de los ventrículos. Entonces, ¿lo puedes volver a repetir, Ale?